en el Evangelio según San Juan. Quiero tomar la oportunidad para darle gracias a el grupo de, no sé cómo se llaman, mano, los Bamacas. Amén. Ya han estado en unas cuantas actividades con nosotros y nos hemos gozado con ellos. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan. Es un texto muy cortito. El versículo 6 del Evangelio, el capítulo 6, versículo 6 del Evangelio según San Juan. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y eso se lo añadí. Tenía, pero debía hacer. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos una vez más por tu presencia en nuestras vidas y por tu gracia, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te presentamos, Señor, la familia de nuestro hermano Jiménez, que tú, oh Dios, le estés fortaleciendo, especialmente a él y sus demás hermanas y hermanos, Señor, en la pérdida de su mamá. Te pedimos que tu gracia y tu paz sea sobreabundante sobre ellos y que tú también, Señor, bendigas esta tu palabra en nuestros corazones, que te glorifiques en cada caballero que está aquí en esta tarde y que así como has hablado a mi vida, puedas hablar a cada corazón en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Queremos hablar de las cosas que Cristo tiene en mente. Las cosas que Cristo tiene en mente. Fuera de le iba a preguntar, pero ya lo dije. Solamente hay dos hechos en los libros o en los evangelios que son mencionados en los 4 evangelios. Uno es, ya le mencioné, la resurrección, y otro es este milagro que habla aquí en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde Cristo alimentó a más de 5,000 personas. Decimos más porque me imagino habían niños y en ese tiempo pues las mujeres y los niños no contaban, solo contaban los varones. Pero sí quiere decir que había mucho más que eso. Este milagro se menciona en los 4 evangelios de la alimentación de 5 panes y 2 peces. Perdón, puse 3 en el bosquejo, pero son 2. Aunque creo que Marcos si no me equivoco, menciona 2 ocasiones, una en que hubo alimentación de unos 5,000 y otra que hubo otra alimentación de 4,000. En Marcos creo que habla de 7 panes y peces, pero Juan y Mateo menciona que eran 5 panes y 2 peces. De todos los escritores, Juan es el único que escribe esto que leímos en el versículo 6, porque él sabía lo que había de hacer. Y hay 3 asuntos que quiero hablar en esta tarde, en los minutos que me quedan. Primeramente quiero hablar de las cosas que Jesús tenía en mente. Perdón, las cosas que nosotros tenemos en mente, no las de Jesús. Nosotros. Porque cuando
Jesús le habló a sus discípulos de lo que envolvía. Primero dijeron, esto es imposible, no se puede. Si vamos y compramos y gastamos 200 denarios, que en el tiempo de Jesús era el salario de un día de una persona, es imposible alimentar a toda esta gente. Y oía alguien hace un tiempito atrás que decía que el Señor no nos da más de lo que no podemos. Y cuando oí eso decía, no, siempre el Señor nos da más de hacer de lo que podemos. Siempre la tarea que el Señor nos manda hacer es mayor que nuestras posibilidades. Amén. Siempre la obra que el Señor nos manda hacer es mayor que tus posibilidades. Quiero que entiendas bien, porque si quieres trabajar para el Señor, decía mi pastor que una vez, orando al Señor, le digo, pero Señor, yo no puedo, y yo no puedo. Y él oyó que el Señor le dijo, ¿y cuándo tú has podido? Siempre lo que Dios nos manda hacer es mucho más de nuestras posibilidades. Los discípulos, aunque habían sido testigos de muchos milagros, si usted lee los versículos anteriores, nos deja saber que Dios hizo muchos milagros entre ellos. Sin embargo, se frustraron cuando Jesús les dijo que le dieran de comer a esta multitud. Estaban el Walmart y el Costco y el ¿cuál es el otro? Sam's, BJ, y todo eso estaba bien lejos. Alimentar 5,000 personas no es cosa fácil, pensaron ellos. Cuesta mucho. Seguida hicieron cálculo y dijeron 200 denarios no es suficiente. Los discípulos, de acuerdo con los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, ellos tres dicen, mándalos. Dijeron los discípulos, dile a esta gente que se vayan. Los hubiesen mandado hambrientos. Pero Juan hace claro el hecho de que Jesús le dijo, no, es imposible. Muchas veces, en muchas maneras, nosotros también le decimos, váyanse, o que se vayan. La palabra de Dios nos habla en el capítulo 4 de Primera de Reyes. ¿Se recuerdan de la tsunamita? Una mujer que decidió hacerle una habitación al profeta y hacerlo sentir cómodo porque quiso. No fue porque el profeta había hecho algo en favor de ella. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios y el relato de que el profeta, en virtud de eso, le dio un privilegio, y era que ella no había tenido niños, no había tenido hijos, y oró para que ella pudiera tener un hijo, y después de tener el hijo, usted sabe lo que pasó, ¿no? Se murió el hijo. Estaban en el campo y cuando el hijo tenía un dolor de cabeza, dice la palabra del Señor, y se lo dijeron al papá, y usted sabe lo que dijo el papá. Lo que hacen muchos hombres. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen muchos hombres? El hermano no quiere decirlo, pero ¿qué es lo que hacen muchos hombres? De eso de la mamá, que se lo llevaran a la mamá. Buscó refugio en su papá y su padre. Dijo a un criado,
Ay, decía el muchacho, de mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévaselo a su madre. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día. Las iglesias, usted lo que tiene que hacer es mirar a su alrededor y verlo bien claro. La mayoría de personas que están aquí son mujeres. El 60% de la membresía de las iglesias son mujeres. 40% y en algunos casos mucho menos son varones. Y una de las cosas que hoy muchos hombres hacen es precisamente eso, como hicieron los discípulos. Dile que se vayan. Queremos arreglar el problema. Vaya, que se vayan con los hijos. Mira, ponlo allá que vean la computadora. Déjalo que vean el televisión. El liderazgo del hogar lo han dejado a la mujer. O peor, a la televisión y a la computadora. O a la escuela o a la iglesia. Y déjeme decirle que no, la iglesia y todo lo demás simplemente un cumplimiento al liderazgo del hogar. Nosotros no podemos hacer el trabajo que el hogar tiene que hacer, que el padre como líder y la madre tienen que hacer. La iglesia nunca va a hacer ese trabajo. Eso depende de usted. Porque muchas veces muchos de nuestros hijos, cuando llegan a la pubertad y ahí ya a la adolescencia y luego más jóvenes, si usted lee las estadísticas, una de las cosas que hacen claro de nosotros poder ganar nuestros jóvenes antes que lleguen a ser adultos, porque la mayoría de ellos, si no han conocido a Cristo en su niñez, en su adolescencia o en su juventud, se pierden. Tenemos que agarrarlo ahora. Por eso es que usted tiene que aprovechar toda la oportunidad que pueda tener para que sus hijos crezcan en el temor del Señor y dejar, sí, hacer su parte. No solamente, como le decía una vez a un caballero, no es traerlo a la iglesia, es venir con ellos a la iglesia. Doy siempre el testimonio de un jovencito. Desde muy temprana edad teníamos una hermana aquí que buscaba a los niños y desde muy temprano ella lo traía a la iglesia, la hermana Pérsida, ¿se acuerdan algunos? Ella traía a veces buses llenos, vanes llenos de niños y demás, y iba a buscarlo y lo llevaba. Y a este muchachito, un día hubo una redada aquí en una barbería que está en la 20. Entró los policías y parece que ya estaban velando hace tiempo, habían unos negocios ahí indebidos y ahí estaba el hijo de él. Y me recuerdo que le pregunté una vez que lo vi en la vecindad, y fulano, ¿dónde está? Oh no, él está en una correccional, le decimos nosotros los puertorriqueños, es la cárcel para menores. ¿Pero qué pasó? Yo dejé de irlo a la iglesia, no, que ya él no quería ir. Y yo le decía, pero ¿y por qué tú no lo traíste? Porque ese es el problema. Porque queremos mandarlo, ¿right? Pero cuando ya llega a una edad avanzada, ellos dicen, pero si papi no va, si esto es bueno para mí, ¿por qué no es bueno para papi? Esa era la filosofía de mi suegro. Siempre decía, cuando le invitaban a la iglesia, no, eso es para los jóvenes nada más. No. Y pudiera darle muchísimos testimonios de jovencitos que venían a la iglesia desde pequeños y cuando llegaron
a la adolescencia y se apartaron. Hay unos que están vivos para contarlo y hay otros que están muertos. Aquí hubo unos muchachitos que desde pequeños de igual manera los traíamos. Ya joven, como eran jovencitos ya y sus padres no venían, pues ellos, ya los padres no podían. ¿Cómo van a obligar a alguien a que haga algo que tú no haces? Y como no habían dado su corazón al Señor, uno de ellos claramente en la escuela se enamoró de una muchachita. No sabía que esa muchachita era una, como decimos nosotros, picaflor. Se enamoraba de este y de aquel y del otro y aquí y allá. Y uno de esos otros muchachos vino un día y le dijo: tú eres este es mi novio, que sé. Y le digo, y pum, pra. Creo que fue uno de los días más tristes en todo mi ministerio, ver a uno de esos muchachitos que yo los vi crecer, viniendo a la escuela dominical y ir a la funeraria a despedirlo. Por culpa de los padres. No podemos dejar que la escuela, mucho menos la escuela hoy como están las cosas, que nadie sea el que enseñe a nuestros hijos acerca de la moralidad, del lenguaje. Cuando yo a veces salen los muchachos por ahí, que yo me paro en la puerta a ver a veces los muchachos salir, tú los oyes hablando por ahí, palabras que si estuviera mi mamá viva y estuvieran sin dientes. Porque creo que, y eso es que se hablan entre ellos, y F por aquí, y F por allá, y F por allá, y F por allá. Los hermanos que saben inglés saben lo que esa palabra de 4 letras, por nada, por cualquier cosita están hablando, y su lenguaje da a entender. Queremos que otro haga las cosas que Dios nos manda hacer. Otros se llaman amigos o parte de la iglesia y no hacen nada por ella. Responsabilidad a otro, no que el hermano otro lo haga. Eso quisieron hacer los discípulos cuando Jesús les dijo: dele de comer. Que otro lo haga. Jesús los mandó a ellos. Jesús sabía que ellos no podían llevar a cabo esa tarea. Obviamente Él iba a hacer algo. Le damos su oportunidad de hacer una diferencia positiva en el nombre de Jesús. Dejan que otro lo haga. No quieren envolverse en, dice, no me molesten. Manda a los necesitados. En otras palabras, le dijeron los discípulos a Jesús: manda a los que se vayan. Todavía el Señor sigue diciendo lo mismo, y estoy seguro con lágrimas en sus ojos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hemos tratado a través del ministerio de la iglesia, de la escuela bíblica, de las damas, de los caballeros, de los jóvenes, envolver más personas. Hubo en la década del 90, las asambleas de Dios se dieron cuenta que un 20% de la membresía hacía el trabajo que tenía que hacer en la iglesia. Y empezaron con unos ministerios para envolver a toda la iglesia en el ministerio. Y para el 2010 ya por ahí había cambiado, ya en vez del 20 había subido a un 60 y luego a un 80%, para envolver a todo el mundo. Cada uno podemos hacer algo. Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Nos ponemos en las manos del Señor. No tenemos que decirle váyanse. No. Siempre me acuerda un individuo que encontró a alguien afuera y la persona le pidió de comer y me lo trajo donde mí. Me dijo a mí que
mire, hermano pastor, tiene hambre y tiene que comer. Y yo le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo sé lo que él quería que yo hiciera, pero él no vino donde mí, él vino donde ti. Ahora, si tú quieres que la bendición sea mía, yo lo hago. Pero la bendición es para ti. Si tú le ministras a él, la bendición es tuya. Ahora, pero si tú no quieres, yo lo hago. ¿Usted sabe que servir al Señor es una bendición? Tú te ocupas de servir al Señor en lo que puedas y Dios te va a bendecir. Nada que hagamos pierde su recompensa. El aborto, gracias a Dios, cambiaron esa regla, esa ley que estaba en la Corte Suprema y ya han limitado el aborto. Pero es la manera más fácil de escapar rápidamente de una situación difícil, quitándole la vida a la criatura. Vete, imagínate si María, pensando en lo que la gente iba a decir, hubiera hecho eso. ¿Dónde estuviéramos nosotros? No, porque mira que la gente va a decir que si una mujer joven, ¿qué van a creer? Ellos van a creer esa historia que un ángel vino y iba a hacer esto y lo otro. Yo estoy seguro que todo eso pasó por su mente. ¿Y cómo será esto posible?, preguntó ella. Y el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. El suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Es una forma de decir, váyanse, de nosotros decir, evitar las responsabilidades y decir, acabo con mi vida. Y se acabó, es una par irresponsable. Yo estuve en el año 90, mi suegro terminó quitándose su vida. Yo entiendo que estaba pasando por muchas situaciones difíciles, pero no, me recuerdo que hubo un tiempo que mi esposa, cada vez que se acordaba, ¿cómo hizo esto? No pensó en nosotros, decía ella. Se acaban los problemas, termino con mi vida y se acabó todo. Déjeme decirle, cuando usted lee en la Biblia, va a encontrar algunos líderes que llegaron en momentos como eso. Jeremías, en una ocasión le dijo, Señor, ¿me das la paz o me quitas la vida? Elías, ¿se recuerdan de Elías? Se enfrentó a un montón de profetas y le cogió miedo a una mujer. Quería huir de las responsabilidades. ¿Quién me diese, decía David en una ocasión, alas de palomas? Queremos huir de nuestras responsabilidades y muchas veces se nos olvida que servimos a un Dios poderoso. Nuestro Dios no es cualquier cosa, es un Dios poderoso. Creo que me estaba fijando hace unos días, hemos hablado unas cuantas veces ya en este año de maravillas, de milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros, de maravillas. Aleluya. Jonás fue llamado a predicar y quiso huir de su responsabilidad. La gente murmuró contra Moisés. Y llegó un momento que él también. Los discípulos se quejan contra Cristo y los 5,000 potencialmente nuevos discípulos, porque aquella gente había estado con el Señor, por eso el Señor tuvo compasión de ellos, habían estado con Él casi todo el día. Estaba llegando la hora de la tarde y Jesús no encontraba cómo mandarlo a su casa sin darle algo de comer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos.
tomase un poco. La gente de poca fe se queja y huye cuando algo no suma o no les cae bien. Cuando suman y dicen 2 más 2 no da 4. Porque en la matemática de Dios 2 más 2 nunca da 4. No es tan fácil calcularlo. Ellos empezaron a hacer matemáticas y dijeron, no se puede. Pero echan a perder lo que Dios tiene en mente, lo que Jesús tenía en mente. Y eso es lo que me gusta de esta expresión de Juan. Los otros evangelistas no vieron eso, Juan lo vio. No tenían en mente lo que Jesús tenía en mente. Solamente calcularon ellos y dijeron, no se puede. Pero Cristo tiene cosas en mente que tú no las sabes, pero Él sabe. Y muchas veces nos pone en situaciones, como dice ahí, para probarnos, para que nosotros podamos ejercitar nuestra fe. Gracias a Dios, me cae bien Andrés. Él fue un poquito diferente a los demás. Los demás evangelios no narran cómo los panes y los peces vinieron. Andrés y Juan narra claramente que Andrés encontró un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. De todos los discípulos es el favorito, porque Andrés fue el que trajo también. ¿Se recuerdan? Él fue el que trajo a Pedro. Pedro, que no fue cosa fácil. Andrés no sabía lo que Cristo podía hacer con él, de pescador a aquel a quien su confesión, dice la palabra de Dios, sobre esta confesión edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Cuando Jesús preguntó quién era él, y Pedro fue el único que pudo responder apropiadamente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, no es sobre Pedro, es sobre la verdad que Pedro exclamó. Sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Precisamente la carta de Juan fue escrita con ese propósito de demostrar claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Así es como Cristo es. Él no ve solamente lo que somos, sino también lo que podemos ser. Porque muchas veces, por eso hermano, me duele, porque yo a veces me siento en mi escritorio. Yo veo que entran las personas. No discrimine. Salude a todo el mundo. Cuando entre por ahí, yo he dicho que por lo menos antes de sentarse en esa banca tiene que haber 7 personas que lo hayan saludado. ¿Ustedes quieren que esta iglesia crezca? Sea cortés con las personas. Salúdenlo, no importa que se vea como se vea. Y esta mañana me di de cuenta. Yo estoy mirando, Selvita, yo estoy mirando. Que sea negro, denle la mano. Blanco, denle la mano. Amarillo, denle la mano. Como viene vestido mal, denle la mano. Gloria al Señor. Porque usted no está viendo lo que Cristo está viendo. Usted ve un borracho, pero Cristo ve a otra persona. Usted ve un simple pescador, pero Dios está viendo algo mejor. Gloria al Señor. Aleluya. Usted ve lo imposible, pero Dios ve posibilidades. Los que descubren los milagros poderosos. No los que dicen, váyase. Siempre me acuerda a mi esposa. Mi esposa me molesta. Ahí, como usted, los que la conocen bien, muchos hermanos, y hace tiempo. Pero ella es calladita y ella no dice nada. Y hay veces que yo
Pasábamos por algún lugar y veían una persona, y tú vas a pasar y vas a dejar a ese señor ahí, no le va a decir nada, no le va a hablar nada. Y si no le digo nada, usted sabe cómo son las mujeres, usted sabe que ellas cogen un tema y no lo sueltan. Y mejor, a veces yo digo, ¿cómo el Señor me va a bendecir ahora si lo voy a hacer simplemente por no oír nada más? Y me recordaba que yo vivo en una esquina, la esquina donde yo vivo, ustedes saben donde yo vivo, esa esquina es caliente ahí. Y hay un accidente y antes al principio pues ya me acostumbré y ahora, pero me decían, no vas a bajar. Y si es un hermano de la iglesia. Y déjeme decirle que cuando acostumbré a bajar, me he encontrado con 4 situaciones así. Llevaban a una hermana en la camilla para meterla a la ambulancia. Hermano pastor, dígale a mi hija que yo estoy bien, que esto y lo otro. Aquí hay un muchacho que está viniendo que en la esquina de Dauri y allí donde vivo tuvo un accidente. Y cuando yo bajé y vi la cara y dije, Y desde él vino aquí cuando era un muchachito. Me recuerdo que, usted sabe que cuando llegaron muchos, los jovencitos decían todos que tenían 18 años. Y una vez estábamos en una fiesta del instituto y lo vi en una esquina y lo vi bien triste. Y yo le decía, fulano, ¿qué pasa que tú estás triste? No, extraño mi familia. Lo mandaron por acá porque la guerra en El Salvador era cuando estaba la guerra ya fuerte. Y cogían los muchachos y los metían al ejército o a la guerrilla, una de las dos. O iban para el ejército o para la guerrilla. Y la mamá lo mandó para acá para trabajar y para librarlo de una de las dos, porque cualquiera de las dos era difícil la cosa. Y él me dijo, pastor, yo le dije, ¿qué edad tú tienes? Le pregunté ahí, ¿qué edad tú tienes? Digo, 15 años. Él decía que tenía 18 porque para buscar trabajo no podía. Muchos de los lugares que él trabajó, estoy seguro que si sabía tener 15 años no lo cogían. Pero cuando fui al accidente y él hacía tiempo que no venía a la iglesia. Hermano pastor, dijo él. Y fulano, yo le dije, como yo digo, si no viene te traen. Y por poco lo traen. Porque tuvo un accidente y demás. Pero muchas veces queremos, tú no sabes. Esa persona, ese individuo que tú le dices. Yo me recuerdo siempre una joven que estaba en el comité de recepción y entró y la dama se quedó a mediados de la escalera y ella salió y fue afuera. Dios me le bendiga, qué alegre verle. Y la señora la miraba a ella con una cara que dice, pero si esta no me conoce a mí, y cómo se alegra de verme. Y Dios y le dio un brazo y le dio un beso. ¿Se recuerdan de Darlene? Le dio un beso y esa señora entró, vino aquí. Cuando yo hice la predicación y terminé de predicar, ella pasó al frente y dio su corazón al Señor. No fue la predicación mía. Ella testificaba que lo que cambió su corazón fue la demostración de esa joven que le saludó y le dio un abrazo y la saludó como si lo hubiera conocido 20 años atrás. Los que traen personas descubren los milagros poderosos, porque Cristo tiene en mente ciertas cosas que tú no sabes, tú no las conoces. Mientras otros se quejaban lo caro que están los alimentos, que todo está, que no se puede, que no podemos ayudar a la iglesia, que mira, que no puedo dar aquí, que no puedo hacer allá. No. Andrés trae un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. En su forma
Andrés dice, no es mucho, pero es todo lo que hay. Pero lo que hay cuando lo ponemos en las manos de Jesús es mucho. Lo que tienes en las manos de Jesús es mucho. Lo que tú crees que es insignificante, tú lo pones en las manos del Señor, es mucho. Es mucho. Es mucho. Porque Cristo hace la diferencia. Aleluya. Él hace de lo imposible posible. De lo poco mucho. Que el aceite siga dando, que la harina siga rindiendo. Gloria al Señor. Que el poder descienda y cambie y transforme las vidas. Es mejor traer que quejarse. Tú no sabes lo que Dios pueda hacer con esa persona que tú traigas a sus pies. Alguien vio a Miguel Ángel, un escultor italiano. Aquellos que saben, él fue el que pintó en la Basílica de San Pedro todo el ceiling, lo pintó, ahí hizo muchos cuadros y lo vio con un martillo dándole a una piedra de mármol. Y alguien le preguntó que qué hacía y él dijo, estoy liberando el ángel encerrado en ese mármol. Me recuerdo a un hombre que pasó por una calle y estaba un señor sentado en un tronco grande, sentado ahí, y el hombre le dijo, ¿usted no quiere ese árbol? No, estoy por botarlo, pero como no lo puedo botar, ahí me siento en él. Y él se lo llevó y pegó a darle por aquí, darle por allá y darle por acá. Usted sabe que Miguel Ángel, de ese mármol, decía un ángel. Ahí fue que ustedes han visto una muy famosa, de una escultura de él, de el ángel Gabriel, con sus manos alzadas, dando a entender el tiempo de cuando vino donde María y le habló. Es lo que tú ves una cosa, porque tú ves una cosa, pero Dios ve otra. Tú ves un canto de palo, pero el escultor ve otra cosa. El que sabe pintar y tiene arte, ve otra cosa. Tú ves una cosa, pero Dios ve otra. Ellos vieron que estaba caro, pero Dios, empezaron a quejarse, pero Dios veía otra cosa. Los discípulos descubrieron que Cristo tiene un plan positivo y constructivo en su mente. La idea de los discípulos era que se vayan, pero gracias a Dios que Jesús no lo hizo. Dile que se sienten, que se acuesten y ponlos estar aquí. Tomó aquellos panes y aquellos peces, los bendijo y les dijo, denle de comer. No sé cómo sería eso. Me imagino yo, cuando yo era niño, mi papá me mandaba a la tienda a comprar, perdone la expresión, porque para algunos sea un poquito, yo no sé, nos decían, cómprate un bollo de pan. Era como, sí, larguito, como así de largo. Y cuando uno iba a la tienda, que estaba acabado de traer de la repostería, mi papá decía, no te lo metas debajo de los brazos. Imagínate en nuestros países tropicales, tú meterte un pan debajo del brazo, imagínate. Quería que lo trajéramos ahí al frente. Como era tan fresquecito, se doblaba. Pero me imagino a ellos con, no sé si era un rolo o qué grande era, pero repartiendo y no se acaba. Repartiendo y no se acababa. No sé si los peces, me imagino que aquella merienda que algunos creen que tenía aquel muchacho, que su mamá le había dado, ya estaba cocinada. Me estoy seguro que esos peces estaban cocinados ya. Imagínate, yo no puedo ni imaginármelo. ¿De qué forma
pudo esos 2 peces alimentar a tanta gente. Pero eso es lo que pasa cuando tú traes lo que tú tienes y lo pones en las manos del Señor. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Mucho, mucho, mucho. Me dijo los otros días, y nunca me había puesto a pensar, me dijo: hermano pastor, ¿a cuánta gente usted ha influenciado en todos sus años de ministerio? Y me cree que me puse a pensar, yo no sé. Para bien, porque hay algunos que le he pisado el callo. Pero imagínate, yo pensaba eso cuando yo comencé en el Evangelio. Usted ha oído mi testimonio, usted sabe muy bien que lo menos que yo pensaba algún día, ¿qué pastor? Me recuerdo que mis amigos, cuando me vieron, una vez fue una iglesia en Florida, y yo le he dicho muchas veces ya eso a ustedes, y ellos: Edwin Pastor. Pero no decían Edwin Pastor, sino Edwin Pastor. Edwin Pastor, como pregunta, Edwin Pastor, porque ellos sabían quién yo era. Era más tímido que nada. Mi esposa se sorprende todavía. Cuando estaba allá, a veces que me pasaba porque ella sabía cuando éramos novios, yo le he dicho a ustedes, los muchachos llevaban los demás muchachos, se metían al teléfono a hablar con sus novias y llevaban los cambios aquí para meterle al teléfono, porque seguía pidiéndole dinero. Y yo con 10 chavos, los 10 centavos me daban y me sobraban. Mi esposa, cuando yo la veía una vez a la semana, y cuando venía a la iglesia, a veces venía después que terminaba el culto, que nos veíamos por primera vez, y ella un poco enojada: ¿qué pasa? ¿Te comió la lengua el ratón? Pero así era yo. Pero Dios me llenó de su Santo Espíritu, me bautizó con su Santo Espíritu, y las cosas cambiaron. Y después ella estaba diciendo, me dice, de allá me decía, en otras palabras, antes no hablaba nada, ahora corta. Usted dice, muchos de ustedes han dicho lo mismo. Pero eso lo hace el Señor, porque Dios descubre cosas en ti. Cristo tiene cosas de ti en su mente que tú no sabes ni cuáles son, pero ponte en las manos del Señor. Aleluya. Vamos, que aquí estaba, cuando llegó aquí, ¿qué sabía? Él tocaba ese piano, ahí tocaba el piano, esa era verdad, lo tocaba. Pero ya, ahora lo veo en la batería ya metido. Vamos acá. Ponte en las manos del Señor. Aquí está Jorge, ¿qué sabía? ¿Qué pensaba él que iba a ser un bajista? Orlando, otro muchacho que aprendió. Orlando fue los otros días que cogió una guitarra en sus manos que estaba por ahí, que no servía, y se la llevó. Y cuando el momento después yo lo veo, frácata. Dios mío, ponte en las manos, eso que tiene, ponlo en las manos del Señor. No eres tú, es Dios, es Dios a través de ti. Gloria al Señor. Tú no sabes lo que Cristo tiene en su mente para ti. No quiero seguir, lo voy a dejar ahí, perdóneme, pero no quiero extenderlo más porque me queda un punto más. ¿Me esperan? Terminamos. Muy bien. ¿Cómo descubrimos o conocemos lo que Cristo tiene en mente? Al leer los 4 evangelios acerca de este milagro, hay 3 principios vitales. Cristo los tiene en mente para que los aprendamos. Felipe y los otros discípulos no lo pusieron en práctica aquel día, pero sí Andrés trajo lo que había a Jesús. Lo que tú tienes,
lo pones en las manos del Señor. Lo que tú tengas, lo que tú eres. Señor, yo le decía al Señor, pero Señor, si yo no apenas puedo hablar. Yo sabía que mi mamá estaba orando por mí. Cuando ella estaba ya en el lecho de la muerte, le dijo a mi mejor amigo, cuídame, mi gordito y mi negrito. Mi gordito era yo y mi negrito era mi hermano menor. Ella sabía el carácter de mi hermano menor. Siempre yo lo estaba cuidando porque él tenía un carácter bastante fuerte. Una vez después de la escuela salimos y yo veo un revolú, los muchachos ahí, y yo pensé, sigo para casa, no, déjame ver qué es lo que está pasando. Cuando yo vi, ahí estaba mi hermano con un bate en la mano que le iba a dar un cantazo a alguien porque le había llamado nombre y esta es la canción del Negrito Bembón, ¿no? El hermano Pitalú está por ahí, yo no sé si la ve. Y él tenía el labio un poquito gordito, el de abajo. Y le pegó a decirle, hay una canción que decía, mataron al negro Bembón. Y le pegaron a decirle eso y él cogió un bate enojado y le iba a dar un... Y cuando yo lo veo, ¡Isaías! Si yo no llego a tiempo... Pero a los 17 años, no que 17, eso fue en el 67, él tenía 15, 16 años. Él dijo, no, yo quiero estudiar en el Instituto Bíblico Interno en Puerto Rico. Y se lo dijo al pastor. Gracias a Dios el pastor dijo, si tú quieres yo te mando. En el instituto no lo querían aceptar. Le digo, pues tú eres menor de edad. Tú tienes que estar en la escuela secular terminando tu 4º año. Tú no puedes venir aquí porque si te pasa algo y algo sucede aquí, nos cierran el instituto. Y venían gente de diferentes países a estudiar la palabra de Dios. Pero él dijo, yo quería estudiar y estudió. A los 19 años se graduó del instituto bíblico. Fue al ejército. Después que se graduó del instituto bíblico, no, eso creo que ese mismo verano llegó la carta de que tenía que registrarse en el ejército. Lo llamaron para el ejército, lo secaron. Le voy a hacer la historia corta, pero el asunto fue que a través del ejército él terminó la escuela secular, terminó el 4º año, terminó su maestría, terminó su bachillerato, que llamamos aquí, su maestría, y estaba ya estudiando su doctorado en divinidades cuando él murió. Y fue supervisor de misiones, fue ministro, conferencista, y estuvo por todos los estados. Eso mismo lo mató porque estableció un colegio en Texas de la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios. Y después que quedó, la última vez que él vino aquí, su pierna se la habían cortado. Le dijeron que no podía hacer. Por poco un amigo quería que demandara al concilio porque él dijo, pero si tú no necesitas la pierna, si tú lo que necesitas es tu voz. Pero lo quitaron y después, eso es otra historia por allá. Pero el asunto fue, se puso en las manos del Señor y Dios lo usó grandemente. Que murió joven, unos 50 y pico de años, 55 por ahí, murió. Pero como él decía, Dios nos decía, yo estoy mandando mi cuerpo poco a poco para el cielo. Cortaron los dedos, la pierna, el pie, el otro pedazo de la pierna, hasta que estaba, cuando predicó aquí la última vez, ahí está el récord de asistencia cuando él vino, 1260. Y él decía que Dios se lo estaba llevando poco a poco. No hubo resentimiento, estaba contento, tranquilo y demás. Cuando ponemos en las manos del Señor. Andrés trajo lo que tenía y lo que había
y lo puso en las manos del Señor. Si tú quieres que Dios te use, pon tu fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Créele en quién Él es, el Hijo del Dios viviente, en lo que ha hecho. Recuerda la gran salvación, lo que proveyó ya. Gloria al Señor. Contigo en mente. Te tiene en su mente, Él te tiene en su mente. Él tiene planes para tu vida, joven, caballero. Gloria al Señor. Él murió contigo en mente y resucitó contigo en mente. Cuando tengas deseos de salir corriendo y huir, o la situación parece imposible, recuerda, Dios tiene en mente lo que ha de hacer. No hay sorpresas para Él, no hay problema grande, no hay situación imposible, no hay que yo no sé que no. Él sabe lo que hay que hacer. Claramente establece Juan, Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. En tu situación, en tu problema, en tu necesidad, Él sabe lo que Él tiene que hacer. Cree en ti mismo también. No es mucho lo que tengo, pero lo que tengo lo pongo en tus manos. No lo hagas en forma egoísta o humanista, sino en la forma que Cristo cree y confía en ti. Soy yo a través de Él. Yo soy las manos de Dios. Yo soy los pies de Dios. Yo soy la boca de Dios. Él lo va a hacer a través de ti. Necesita a ti. Y qué privilegio que nos escoja a nosotros para hacer su trabajo. No hay mejor título que yo pueda tener que el ser un hijo de Dios. Olvídate del presidente Biden y hijo del rey o la reina. No, yo soy hijo de Dios. No hay título más grande que ese. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Todo es posible para el que cree. ¿Habían dificultades? Seguro que sí. Las dificultades son siempre. Y ahora me recuerdo que el día de Navidad hablamos de eso. Que las imposibilidades son oportunidades para Dios obrar. Son oportunidades, decía cierto escritor, en disfraces. No fue que Lázaro murió, es que la gloria de Dios se va a ver. No es que yo soy tímido, que yo no canto bien, o que yo hago esto aquí, o que no hago esto allá. Es que la gloria de Dios se va a ver a través de ti. No eres tú, es Dios a través de ti. Gloria al Señor. Tercero, confía y cree en tu futuro. Un milagro nos espera a la vuelta de la esquina. Jeremías decía, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios va a hacer, tiene buenos planes contigo. Caballero, dama, joven, niño que estás aquí, Dios tiene buenos planes contigo. No digas yo no puedo. Aquí estoy, Señor. ¿Qué dijo María? Aquí está tu sierva, hágase tu voluntad. Gloria al Señor. Ponte en las manos del Señor, caballero, que estás aquí en esta tarde. Ponte en las manos del Señor. Deja que Él te use. Donde estás ahora no vas a estar mañana. Dios tiene planes. Cristo tiene en mente lo que ha de hacer contigo y por ti. Y todo lo que Él tiene en mente es bueno. Permanece en Él. También podrás decir como David en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos visto la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Los momentos de dificultades en tu vida serán simplemente lugares de prueba. Juan nos escribe lo que motivó a Jesús en cuanto a Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Y yo sé que la mayoría de nosotros, cuando Dios nos inquieta, lo primero que decimos es: yo no puedo. Y es verdad, no podemos, pero Él puede. Tú no puedes, pero Él puede. Tú no tienes gracia, pero Él da gracia. Oí el testimonio de un hermano en mi iglesia cuando yo era niño. Era el hombre más agrio de la vida. Todo el mundo lo odiaba, porque era un malcriado, un mal hablado. Pero cuando Cristo lo convirtió, le pasó como a Pablo. Todos lo miraban, a Pablo lo miraban. ¿Será este? ¿Qué vino? ¿A matarnos o no? Viene a... ¿Se recuerdan? Pablo pasó así. Nadie creía la obra que Dios había en él. De uno que perseguía a la iglesia, ahora lo hizo defensor de la iglesia. De un mal hablado y malcriado. Y ahora lo oían decir: Cristo te ama. Oh, qué bueno es servir. La gente lo miraba y les: ¿qué pasó? Cristo. Es Cristo el que hace la diferencia. Cuando creemos en Él, en nosotros, y cuando dejamos que Él obre y lleve a cabo su voluntad, descubriremos el glorioso futuro que Él tiene en mente para usted y para mí. No se puede, pero con Cristo se puede. Tú no sabes, pero Cristo sabe. Tú no conoces tu futuro, pero Dios sabe cuál es tu futuro. Tú te pones en las manos del Señor y Dios va a obrar a través de ti. Hazlo poco, no es en lo poco. Hazlo ahí, el talento que te dio, ese único. Multiplícalo, trabaja, hazlo con Él lo que puedas. Y Dios se encarga de hacer el resto. Yo me recuerdo, nosotros nos metíamos al béisbol a orar todos los viernes. Y después, no a dormir, sino ir a hacer trabajo personal. Yo no sabía lo que Dios tenía conmigo, pero que podía dar un tratado, que no tenía que hablar con nadie, lo daba. Me recuerdo que yo daba el tratado y cuando pegaban a hablarme, llamaba a mi amigo, se llama porque todavía está vivo, Restituto. Restituto, este quiere hablar. Pero daba el tratado. Pero si yo no hubiera dado el tratado, él no quería hablar. Así que lo poquito que yo hacía, según yo, el otro terminaba. Lo que poquito que tú puedes hacer, hazlo. Limpiar el templo. ¿Cuántos hermanos se meten a los vanes y lo encuentran limpiecito? ¿Verdad? No, eso no fue un milagro. No es un milagro. Es un hermano que está ahí calladito, no dice nadie, ni nadie sabe lo que él hace. Pero ahí va. Coge las vanas, viene. Nadie le dijo, yo no le dije que las limpiara. Él viene, las limpia y siempre están limpiecitas. ¿Tú te crees que Dios no está viendo eso? Él lo está viendo. ¿Tú no crees que Dios nos bendice por eso? Hay veces que decimos, ¿por qué Dios me bendice? Dios me bendice porque tú estás haciendo por allá lo que tú tienes que hacer y Él te está recompensando por acá como Él tiene que hacer. Ni un vaso de agua, dijo Jesús, ni un vasito de agua que diera a uno de estos pequeñitos va a perder su recompensa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Adelante. No pierdas en mente lo que Jesús tiene en mente. Estamos en pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tome a su hermano de la mano y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer
su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga.